papel del maniqueísta es volver. El iniciado humano es volver para acompañar a sus propios hermanos claro. a, a salir de las fuerzas oscuras, ¿no? De alguna manera, o a avanzar de alguna manera hacia adelante, ¿no? Hacia las luces, hacia la luz, sí. Hacia la luz, exactamente, ¿no? Y habla Eso, de que toda luz proyecta una sombra, ¿no? sí. Claro, hay aquellos, parte de, en todos los niveles, en todas las etapas, siempre hay hermanos que se quedan dentro de la sombra. Mm, Y ahí en ese sentido sí tenemos un camino conjunto, ¿no? mm, Igual que el acompañamiento de las entidades superiores, por decirlo de esa forma, ya no sucede como sucedía antes. Antes llevábamos a la divinidad de nuestra mano y actuaba incluso en nuestros... Pero ahora ya, y esa es la contrapartida de la libertad, ahora ya nosotros desde nuestra libertad tenemos que actuar desde nuestra individualidad. mm, O sea que ese acompañamiento ahora ya es relativo, ¿no? mm. Sí, es un acompañamiento, como tú dices, relativo porque están ahí, pero no pueden intervenir. Simplemente, eh, pues, en fin, no están ahí haciendo presencia, pero claro, es como que tú de alguna manera tienes que ejercer esa labor individual de decir, están aquí, me están acompañando, eh, por favor, ayudadme, no sé, eso Sí, de eso es, ¿no? pedir y se os abrirá la puerta, ¿no? Pedir, Sí, llamáis y se os abrirá, pedid y se os dará, ¿no? Pues es ese, ¿no? esa es, eso es. Claro, tenemos que estar ahí. Ujú. Claro, entonces, pero tiene que ser que tú pidas, que si tú no pides, pues como decía en cierto momento el José Carlos González Hurtado este, ¿no? Que si tú no pides, pues entonces es como que no, no te interrelacionas con esos seres, en definitiva, porque como estás en un marco conciencial en el que probablemente piensas que no existe nada, pues claro, pues bueno, hasta que no cambies de ese paradigma, pues no. De hecho, José Antonio, fíjate lo maravilloso del asunto, ¿no? A pesar de ser un ser que estamos en camino de construirnos en algo más grande, ¿no? Y que estamos ahora mismo siendo pues, el campo de batalla, como dice Luis Foucault en ese libro en varias ocasiones, ¿no? Eh, nosotros ahora tenemos también la facultad, por decirlo así, la facultad de proveer a las entidades espirituales de aquello que ellos no pueden recibir en su estado habitual, ¿no? En su estado actual. O sea, nosotros tenemos y podemos ser elixir para los dioses, ¿no? Se dice que cuando dos personas verdaderamente se aman, están alimentando a la divinidad, ¿no? Claro, Y ahí sí, hay total. un nutrirse mutuamente, ¿no? O sea, ellos nos traen todo el impulso espiritual, pero nosotros también podemos nutrirlo desde la materia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y de hecho, eso se cita en la GA 132, que es la evolución del mundo desde el punto de vista de lo verdadero. Yo la he leído como acompañamiento a la GA 110 de la jerarquía espiritual y su reflejo en el mundo físico. Y ahí justamente te dice cómo realmente, cómo las jerarquías superiores fueron en los distintos estados planetarios anteriores que han estado, han ido en cada momento deshaciéndose de una cualidad. No me acuerdo bien, pero creo que era el sacrificio desde el punto de vista de lo calórico en Saturno, la Sí, renuncia en lo solar. Hay varias cualidades que ellas van renunciando y, no, y nosotros ahora, como tú has dicho, pues tenemos que ir dotando a esas distintas jerarquías de aspectos, bueno, de aspectos que somos capaces de conseguir en este plano denso terrenal, que ellas pues no han sido capaces porque se han quedado en un momento en el que solo era agua o solo era calor o solo era gas, ¿vale? claro, mira, Entonces, por ejemplo, claro, nosotros, eso que dices ahora es como la otra parte de la vertiente, ¿no? La otra parte del filo es, para ellos una renuncia, pero al mismo tiempo también es una aportación. mm, O sea, en la globalidad es una aportación. Nosotros podemos entender lo que ellos vivieron antes, ¿no?
Y mm, nosotros tenemos nuestra propia aportación, en este caso la libertad, el amor, mm, ¿no? sí. Esa es la aportación que tenemos que dar. Entonces, eh, lo llevamos como una renuncia, pero realmente es algo que damos al mundo, ¿no? Sí, pero lo que pasa que es que al mismo tiempo nosotros tenemos que ejercer esas cualidades que ellos en su momento también, porque ese sacrificio tenemos que emprenderlo nosotros, esa renuncia tenemos que... Es que no me acuerdo bien de las cualidades, Antonio, pero tendría que buscarlo porque es que son tantísimas cosas que de memoria no me llega. Sí, claro. Pero son cualidades que realmente son cualidades que tenemos que desarrollar nosotros para aportarles a ellos esas que aquí en el plano terrenal ellas no pudieron, ¿no? Es un poco, así es como yo un poco lo resumiría, ¿no? Ahí. Sí, sí, es maravilloso verlo con esa perspectiva más holística, ¿no? Sí, Verlo dentro de una colaboración integral entre la divinidad, la humanidad, lo espiritual y lo material. sí, sí, totalmente. Es que cuando lo ves así, es que es como que todo cobra un sentido muchísimo más profundo de lo de como incluso a través de las religiones y tal nos lo han vendido. Es que ves tú ahí, no sé, yo veía como una magia que tú dices, tío, qué pasada. Claro, porque aquí lo que estamos entrando ahora es en el aspecto esotérico de la religión Claro, o de la espiritualidad, ¿no? Es ese sí, aspecto que está más allá de lo meramente visible, ¿no? sí. Mm. Bueno, José Luis, aquí hemos entrado en un debate, hemos aquí ocupado vuestra No, no, vamos, intervención. poco a poco no nos hacen falta ni libros. Yo mientras me estoy entreteniendo con vuestra... A ver, mandaros cuanto antes. Tauro, Ah, el Tauro. Tauro que ya es para el siguiente, pero digo, a partir de ahí ya lo tenemos por adelantado. Si ahora mando los dos, ya, entonces vais ajustando la maquinaria, porque la maquinaria va creciendo. Esto te lo va a tener que tomar tú con más tranquilidad, José Luis, para que no te pille tanto, porque si no, no sé, tú, yo en fin, está bien, ¿no? Porque está muy guay, pero Sí, sí. te pilla todo a contrapié como para montarlo, puf, no veas. Pero bueno, tú No, pero mismo. bueno, yo no, lo voy haciendo de manera, ya veis que no es que os digo, mira, estoy en un momento, estoy en proceso, y es que es muy bonito porque, por ejemplo, vosotros todavía no habéis recibido el de Aries, el trabajar, y lo vais a recibir, quiero mandarlo ya mañana, Aries y Tauro. El trabajar con Aries, yo de verdad, es que no sé qué pasará con vosotros, ¿no? Pero trabajar con esta forma que en principio hasta yo mismo decía, bueno, qué dibujito más como de niño pequeño. Pero cuando tú te lees todo lo que tenemos ahí de Aries y ahora trabajas con este dibujito, le encuentras una profundidad a simples trazos, que así sin plantearte o sin verlo a través de la luz y de esa activación neuropineal y de ese contenido trabajado, es increíble. Y todas las formas y todos los colores, todo el proceso es increíble, de verdad. Estoy deseando de que lo tengáis Es porque, que, claro, yo voy es que trabajando. los sellos tienen también una cosa interior que es como el calendario del alma, igual. Es que al final es una vivencia interior que te hace ¿cuál era? El de Piscis que lleva ese que baja y ese que sube, como si fuera una especie de infinito que se unen ahí en el centro, y es como lo que baja a la tierra, lo que tú subes hacia arriba. Sí, Ese igual. es que Es, es una pasada el análisis de... Y ya veis, no se pone uno en profundidad a hacerlo, es simplemente echarle unos minutos, pero cuando se analizan los sellos pero en cada mes, que yo me he dado impresionante. cuenta, acompaña una barbaridad. Me he dado cuenta de que es mucho más de lo que en principio surgió por intuición hacerlo, pero es un movimiento brutal, vamos, brutal. Entonces, bueno, este año lo vamos a ir teniendo, pero la idea, imaginaros, una vez que tengamos los 12 sellos, los 7 sellos planetarios y los 12 símbolos del zodíaco, por ejemplo, con los 12 símbolos del zodíaco, vamos a volverlos a trabajar, si Dios quiere, ya con todo,
en las 12 noches santas, Mm, uno cada día. sí. Como, entonces, y Y viendo además, cómo eso se mete en tu glándula, claro. claro, y Por cierto, al fíjate, respecto, José Luis, te querría decir que es algo que por lo visto dice que incluso la antroposofía ha olvidado, ¿no? Pero que son en realidad 13 noches santas. sí, 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 ujú, es cierto. Creo que sí, ya, debemos de recuperar esa visión ahora de nuevo, ¿no? Porque sí, la sí. primera noche santa ya existe el 24, ¿no? Mm, Mm. La treceava es el 25. Sí, el día de la Epifanía, que ese Eso es es. el día en el que realmente Mm, los cristianos deberíamos de celebrar el nacimiento de Cristo. Porque el mm, primer niño no es el Cristo, no es el niño que llega a ser Jesucristo, mm. sino el mm. segundo niño de la Epifanía. Eso quiere decir que los católicos de alguna forma lo estamos haciendo bien, o los que veníamos de la tradición católica, por decirlo correctamente, ¿no? Tú cuando Mm, veas a un cura le explicas eso y después sales corriendo. Pero eso nuevamente es la visión esotérica del asunto. claro. Habrá cura y cura, como todo. Sí, era de broma. Un segundito. Y lo que hay, yo no sé hasta dónde, por ejemplo, Antonio, que ha leído un montón también de los ciclos de los volúmenes eso que hay de relaciones kármicas, yo no sé, porque yo lo que he leído es una conferencia, la 236 creo que es, y esta que estamos leyendo de la 240. Pero ahí hay, eso es como lo que ha dicho Pepe de lo de Micael, ahí hay un contenido que además es de los últimos años, de los últimos momentos de Steiner, que es impresionante, cualquier cosa que coja de ahí. Y parece incluso, José Antonio, que Steiner no se atrevía a hablar de eso abiertamente hasta no tenerlo bien mascado, ¿no? Bien Ya, digerido eso. Y lo hizo precisamente en la última etapa de su vida porque ya empezó a ver eso con más claridad, ¿no? ya, ya. Yo es un ciclo que verdaderamente lo tengo pendiente en su día. Hubo una propuesta en ese grupo para trabajarla y creo que a lo mejor cuando nos sentamos capaces tendríamos que emprenderlo. Eso sí, es un ciclo para echarle tiempo y tiempo. Sí, 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 completamente. Sí, pero bueno, muy relacionado con esto que estamos estudiando de Liverpool también, porque claro, al final aquí hay también un compendio de mucha información que Liverpool no nos ofrece de una manera sintética y muy dinámica, ¿no? Pero que yo creo que está muy relacionado con esos ciclos de relaciones kármicas finales, ¿no? Genial, a mí me encantaría poder meterle mano a ese ciclo, porque yo creo que ya tenemos cierta base para hacerlo y, y me parece que es una cosa que cualquier antropósofo no puede obviar. Esa es la misma sensación que tengo yo, sí. Es como los evangelios en su momento. Aunque después tú tengas que seguir estudiándolo y profundizando en cosas, evidentemente, ¿no? Pero esa visión general que le dimos a los evangelios en el tiempo que correspondió fue espectacular y es digna de cualquiera que diga que está estudiando antroposofía. Y con Sí, eso pasa igual. así lo veo yo también, exactamente. Mm. Bueno, pues si queréis vamos a empezar a darle contenido a lo de hoy. Estamos en familia, como quien dice. Así que bueno, ¿Os nosotros, parece que repasemos un poco el, no sé cómo lo llamamos, del calendario del alma? ¿Eso no tiene nada que ver hoy? ¿O sí? sí, bueno, sí, ¿Sí? claro, lo podemos leer también, claro. Sí, lo digo Sí, Claro. porque lo estaba intentando. Otros me es fácil llegar ahí a, bueno, a vislumbrar. Pero este me resulta bastante complejo, porque ujú, habla del ser humano, habla del espíritu del mundo y como que eso sacaría el espíritu del mundo reflejándose en el ser humano, sacaría nuevas fuerzas del espíritu. Ahí hay varios
aspectos del ser humano, del espíritu del mundo, y luego del espíritu, que vienen a decir algo, pero para mí no le puedo coger una idea y decir, bueno, que lo he entendido de alguna manera, ¿no? Y ya me quedo tranquilo, sino que le estoy ahí desmenuzando qué es lo que viene a decir. Y no sé, si queréis lo leemos y a ver qué habéis visto vosotros. Sí. ¿Qué número es? Recuérdamelo. El 51, José Luis. Este nos tiene que acompañar esta semana y la que viene, porque ya en la 52 es... ¿No, José Luis? No, no, miento. Sí, sí, sí. El 52 ya nos acompaña la Semana Santa y el 1 Eso. empieza el Y el domingo uno de empieza el 20 Resurrección. el 20 de marzo, de abril, eso es. O sea, esta semana y la 52 este domingo. A ver, es que no lo he actualizado, pero lo voy a hacer ahora. De todas formas, como cada vez que lo actualizo en la guía, lo reviso. No lo tengo revisado, pero bueno, lo voy a poner también. ¿Cómo? No. Digo que lo voy a poner con mis comentarios por si fueran hoy de utilidad, aunque mis comentarios es algo vivo también. Los tengo, siempre lo estoy revisando. Igual que deberían de ser los vuestros, lo mío es una orientación. A ver, ya. En el interior del ser humano se vierte la riqueza de los sentidos. El espíritu del mundo se descubre a sí mismo reflejado a través de los ojos del ser humano, extrayendo de ello renovadas fuerzas. En el interior del ser humano se vierte la riqueza de los sentidos. El espíritu del mundo se descubre a sí mismo reflejado a través de los ojos del ser humano, extrayendo de ello renovadas fuerzas. Este verso para mí siempre es una invitación a observar las fuerzas fluyentes, ¿no? Esas fuerzas de la germinación. Ahora mismo lo tenemos presente a través de los sentidos en esa explosión de primavera que tenemos, que hace ya décadas no, yo quizás no he visto una primavera como esa. Es algo, ha ocurrido algo a nivel atmosférico que está rozando el milagro, ¿no? Y tenemos ahora mismo una explosión de colores, de flores, una primavera tan generosa que realmente es apabullante lo que ocurre, ¿no? Y leyendo estos versos no puedo nada más que pensar en la floración que tenemos. Coincido contigo, Antonio.
Y no es más que tú que estás leyendo lo de Micael, Pepe, en la conferencia esta de Micael, no sé si ha llegado a esa en la que te dice que ¿no? la misión de Micael es hacernos comprender que, que a la vista de lo material simplemente se ha configurado a través de la materia algo para que se haga visible nuestro ser espiritual y que en el proceso de evolución, igualmente con los demás reinos, ¿no? Y que con el proceso y la otra siguiente condición de de la misión de Micael es ayudar al ser humano a que después de reconocer eso, reconozca que tiene que llegar a volver a independizarse de esa materia para percibir lo espiritual. Ujú. Bueno, ahí hay un tema, perdonad que yo diga cosas que no se explican muy bien, pero ahí hay un tema cuando dice que fue necesario o que se recurro yo a las fuerzas luciféricas, pero no como algo malo que tal, no, no, como algo que permite que el ser humano, en vez de dejarnos seguir, llevar por el tema de los ángeles, ¿no? Todo tan bonito, nos pongan una cuestión que nos permita que nuestra libertad se lleve a cabo. Eso para mí fue así impresionante, ¿no? Porque, no sé, esta jerarquía, el dominio, ¿no? O sea, la cabeza, por decirlo que tienen, para decir, bueno, estamos aquí conduciendo a esta gente, pero no los vamos a conducir como si fuera un rebaño, les vamos a poner un elemento, el luciferínico, que les va a hacer que ellos mismos tengan que elegir, ¿no? O decir algo, no sea, ya está. Bueno, no sé si he explicado, he dicho algo Sí, sí, está que se bien. pueda entender. Sí, sí, Eso me pareció también muy, muy fuerte. sí, ese es el concepto de de los de lo luciférico, que en principio se tiene como algo absolutamente negativo, pero que en verdad es algo necesario para nuestra evolución. Ese es el concepto antroposófico de las fuerzas también que normalmente se tienen como demoníacas o absolutamente malignas. Evidentemente, esas fuerzas pueden servir tanto para impulsarnos al bien como también para sucumbir en la maldad. Por eso tienen también esa parte de maldad implícita que hay que superar. Y en ese aspecto habla de la belleza, como que hay que tener ese cuidado ahora mismo con el tema de los griegos. La belleza tuvo su creatividad, ¿no? Algo que influyó positivamente, ¿no? En el desarrollo del humano en ese momento. Pero ahora la belleza es algo que atrapa, ¿no? Y nos advierte de ese efecto de la cabeza, ¿no? Porque también el tema de la cabeza de evolucionando y el cuerpo que es lo que evoluciona. Y ahí hay también un tinglado que es impresionante, ¿vale? En cuanto a la belleza, tú imagínate lo que nos ha dicho Antonio, está tan exuberante que si tus sentidos puede que se vuelquen exclusivamente en esa belleza, cuando en realidad el reto es superarla y ver lo espiritual que hay detrás de esa belleza. Son muy bellas todas las imágenes ahora mismo del campo en plena ebullición, floración, pero si eso nos quedamos ahí y no nos llegamos a preguntar qué misión tiene toda esta eclosión, de dónde surge la materia que de repente ha surgido de la Tierra, cuál es el ciclo de la vida de las plantas y cómo se relaciona con lo espiritual, no solo con la belleza de lo material. Esa es la idea. Claro, porque en realidad es una influencia cósmica también. O sea, el año pasado hubo la misma primavera, porque esas fuerzas no se manifestaron como ese año. Algo ocurrido, ¿no? Sin embargo, ese año es de una exuberancia tremenda, ¿no? Podemos simplemente verlo en términos biológicos y decir, bueno, simplemente hay agua, el año pasado no había tanta agua.
algo, por supuesto, que sea una expresión material del asunto y es parte de la verdad. Pero ahí no solamente se está dando la floración, la expresión de la flor como tal, sino que es la vida emergente que sale, ¿no? En esa conexión entre la fuerza terrestre y las fuerzas cósmicas, ¿no? Y hay un emerger, como dice el verso, de la vida de nuevo, ¿no? Una regeneración del ciclo, que es lo que pasa en la Pascua Florida, ¿no? La resurrección del Señor, ¿no? Por llevarlo a los términos religiosos, ¿no? Y las, Perdonad que me haya metido con el tema este de las conferencias esas y, y bueno, que no era el tema de hoy. Pero bueno, ya por haberme metido, quería comentar una última cosa que me parece impresionante, porque después de todas las cosas que plantea, lo que yo me he quedado, que es como clave, es el entendimiento de que a lo que nos lleva, Micael, ahora mismo, es a que nos sintamos como seres eh, sin materia. Bueno, o sea que nosotros atraemos las partículas, las mónadas de materiales para ser vistos cuando nosotros somos seres que pertenecemos a otra esfera. Pero la materia con la que nos relacionamos, que es prácticamente lo que hoy día es la concepción del mundo de cualquier persona con la que tú hables, en definitiva es un ser espiritual que crea delante de la otra persona pues, como un monigote de partículas, pero lo que hay detrás es ese ser que está formando ese monigote. Entonces, ahí es donde, después de toda esa conferencia, creo que nos quiere llevar a ese aspecto concreto, que sería como un ejercicio de llevar a cabo en el día a día y en todo momento, de uno sentir que es un espíritu igual que un ángel, o igual que otro, igual, en el sentido de la misma sustancia, pero que lo que estamos viviendo, aparentemente por los órganos de los sentidos, es presentarnos con materializar la parte de monigote físico de lo que es el ser humano, ¿no? Eso es muy clave, ¿no? En toda la conferencia esta. sí, así es. Y no te apures porque el tema es el tema. O sea, estamos viendo también todo lo que al final confluye. Y el tema es de la época también, porque estamos en la época que viene la Semana Santa, que también va relacionado no con una fecha en concreto, sino con las fuerzas planetarias. Una fiesta que tiene que ver con un periodo después de un periodo concreto de cuando empieza la primavera y aparece la primera luna. Y después de eso, aquel domingo, y tiene que ver con toda esta fuerza, porque todo lo que allí pasó en la venida de Cristo, que eso llegaremos a comprenderlo poco a poco, todo lo que pasó, pero entre otras cosas, Él vino para hacernos precisamente empezar un camino como el que nosotros hacemos, de empezar a reconocer en lo material lo espiritual. Y qué mejor momento como este, en el que de repente de la naturaleza dormida del fondo de la tierra surge, crece y nos hace ese efecto, ¿no? O bien seguir dormidos y disfrutar solo de la naturaleza, pero a la vez con el aspecto crístico, descubrir lo eterno que hay ahí y relacionarlo con que eso mismo soy yo. Bueno, Pepe, ¿te has quedado más tranquilo? Bien, bien. Lo único que eso, que ha habido una serie de cosas que me han resultado muy claves, muy importantes. Y en la medida que he podido, pues claro, no he escuchado todo muy bien, ni he tomado muchos apuntes, pero os he querido dar cuatro cosillas que me han resultado muy interesantes para que me aportéis Pues claro, al respecto, ¿no?
sí, sí. Estupendo, Pepe. Para eso estamos aquí y para eso está en el directo. Esa es la ventaja que tiene de también poder construir nuestra sesión y nuestro momento al hilo conductor de lo que tenemos, pero también al hilo de lo que nos va inquietando y es lo que nos une, el escuchar al otro y el que tú hagas preguntas también nos hace hacer, aunque contestemos, porque a lo mejor llevamos más tiempo, pero a la vez también nosotros, por esforzarnos en contestar, nos está haciendo un gran favor de repensar y de revisar lo que creemos que sabemos y que nunca llegamos a saber del todo, verdaderamente. Vamos a tener que escuchar el ciclo, o sea que no va a quedar otra. Sí, sí, no te lo pierdas, no te lo pierdas porque Hay momentos que son difíciles de seguir, ¿eh? Hasta para cualquiera, sobre todo con lo de que somos cabeza. Hay un aspecto que yo he pensado alrededor de eso, que dice muchas veces, la cabeza, en la cabeza está lo físico en decadencia. No es, en la cabeza se está destruyendo, no hay nada constructivo como en el sentimiento y en la voluntad, en el pecho y en los miembros, ¿no? Y yo me he acordado, por si os sirve de algo, de un detalle que digo, oye, es verdad, pero yo nunca lo había relacionado. Las neuronas que nos han dicho toda la vida, que no se regeneran, que tenemos las que tenemos y las vamos consumiendo, pero no hay una regeneración de las fuerzas fisiológicas que permiten al ser humano la función cerebral. Pero Es lo que hay un montón de neuronas que no están activas, sí, eso también. Mm. porque hay mecanismos para activar, activarse más neuronalmente. Sí, de hecho, parece que a nivel neurológico el cerebro es el órgano con más plasticidad del cuerpo. Mm. Ah, O sea, de hecho, esa concepción antigua de que tenemos estas neuronas y las vamos gastando y nos agotamos, en la biología actual se está considerando como un hecho absolutamente falso. Falso en el sentido de que se ha demostrado que no es exactamente así. mm. Al hilo de eso, que es parecido, es complementario, mm, también dice en este ciclo de conferencias algo muy curioso, que el cerebro está en suspensión en un líquido, siendo más ligero que el resto de la materia de nuestro cuerpo, y que eso es lo que ayuda a elevarse hacia arriba, aun siendo un órgano físico, y estar conectado con las fuerzas espirituales. Curioso también. De hecho, hace poco veíamos una película que se llama, no es reciente, se llama Lucy creo, Lucy, creo. Y es de una chica que por un accidente de una mafia china toma una droga azul, no me acuerdo qué es, y como que empieza a aumentarle la actividad neuronal hasta llegar a un porcentaje impresionante de desarrollo de cualidades de todo el potencial del cerebro. Y bueno, a ver, con su rollo que pueda tener la película, pero de hecho sale Morgan Freeman eh, como una especie de científico que al mismo tiempo va indicando aspectos de hasta dónde podría llegar el cerebro a desarrollarse en capacidades, porque precisamente como uno de los principios herméticos creo que son, que como es arriba es abajo, igual que solo conocemos el 5% del universo, eh, nosotros tampoco somos capaces, o sea, tenemos un inconsciente y solo vemos el 5% aproximadamente también de todo lo que sucede, ¿no? Ahí hay un simbolismo también, ¿no?
y como que nuestro cerebro está muy limitado y cada vez más, ¿no? Y esa limitación también viene en este ciclo, es obra de Arriman. Si verdaderamente solo actuara Exacto, Lucifer exacto, como impulsor del conocimiento y de la actividad del pensar, nos pasaría como esa chica. De hecho, fíjate el claro. nombre que tiene en la película, Lucy, Lucy, sí, Lucifer. Lucifer, sí. Esa película tiene... Impresionante. Ajá. Sí, 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 yo lo pensé en su momento. Y es que, pero es que es súper porque te das cuenta además con estos últimos ciclos además que he leído ahora recientemente, cómo Ariman es el verdadero, y bueno, y cuando estuvimos en su momento leyendo la encarnación de Ariman, cómo es en el ciclo del mal que hicimos, cómo es lo arimánico, lo que realmente está ahora presente y lo que va a estar cada vez más presente. Porque todo el tema de las pantallas y eh, todo lo que se crea en torno a la tecnología, a la electricidad, al electromagnetismo y a lo nuclear y a la energía nuclear, todo eso realmente es completo, o sea, es súper, súper animánico todo. Y todo lo que se crea a nivel de software, a nivel de videojuegos, todo eso, igual que nosotros vemos, por ejemplo, en Homero, en Dante, en la Divina Comedia de Dante, en Shakespeare, en muchísimos personajes que hay de muchísimas novelas, en el Fausto de Goethe. Hay muchos personajes creados en novelas que realmente son representaciones, pero de seres que lo han plasmado en historia, en novelas, ciertos autores, pero porque le ha venido y han creado esos seres. Bueno, pues a contra realmente tenemos a través de los videojuegos y todo eso un montón de seres creados que lo que hacen es atraparte, en lugar de elevarte, lo que hacen es bajarte dimensionalmente. Ahí Pero hay una movida impresionante. tú dices de los seres que hay en los videojuegos, de Claro, los sí, sí. personajes, ¿no? De los Todo, roles. claro, todo eso que se crea y que parece que eso no tiene ningún efecto. No, no, eso Muy en la conferencia esta que yo leí de Douglas, de un tal Douglas, bueno, te explica todo eso y es impresionante, te queda con las patas colgando, vaya, es que dice, pues, qué pasada. Y es que es verdad, claro. Ahí es donde dice, claro, igual que yo. O sea, igual que a través de lo que hemos ido estudiando, nos indica Rudolf Steiner cómo a través de ciertas obras de poesía, de literatura, de novela, hay un gran simbolismo y una gran... o sea, que los personajes de las novelas y eso no son como unos personajes que tal, ¿no? Es que cuando alguien crea una novela, y da entidad a ciertos personajes, esos personajes están creados realmente. Están en el mundo han pasado, se han traído del mundo de las ideas realmente. Entonces están en el mundo espiritual. encarnados, Exacto. en Es como que se encarnación. le ha dado encarnación, ¿vale? Pero Aunque bueno, sea en una novela. pero peor que encarnación, porque se han quedado en el etérico, no llegan a Eh, encarnar físicamente, están a la altura exacto. de un ángel caído, esos Mm, personajes, porque desde hecho que es así, están creados mm, precisamente por ángeles caídos, por la inspiración de Lucifer. Mm. mm. Y la ma- Ahí hay un abanico de cosas que... Bueno, afortunadamente, bueno, eh, espero que la humanidad al final tenemos una guía espiritual y todo el hecho de lo que pasó en el Gólgota de la venida de Cristo, se nota también que hay una contracorriente, porque si no estaríamos ya con el tiempo que hace que ya está todo esto en nuestra vida y ya hay generaciones que han vivido todo eso intensamente y cada vez hay más también contracorrientes de verdadera espiritualidad. Por lo menos nosotros
Nuestro trabajo está en este sentido, afortunadamente. Y bueno, con nuestros alumentis también, estaba pensando ahora, el Getianum tenía dos cúpulas, una con 7 columnas por cada lado, ¿no? Y otra con 12 columnas por cada lado, que eran los signos planetarios y eran los signos del zodíaco en sus capiteles, en un proceso que también habla en este ciclo. Al final te veo ya escuchándolo o leyéndolo, que también lo habla, porque habla también de que no todo lo que evoluciona espiritualmente evoluciona sin parar, sino que todo lo que empieza a evolucionar llega a un momento en el que se estanca y luego empieza a involucionar para dar paso a que entre algo nuevo. Y hablaba Rodesteiner también ahí de que cuando labró los capiteles, que los capiteles lo que estaba representado eran estas fuerzas, incluso con estos mismos dibujos en algunas, ¿no? Digo, inspirado en ellos. Eh, tuvo que hacer, sintió el hacerlo de esa manera. O sea, que empezaba desde la primera columna hasta la cuarta, que habla de los signos planetarios, como que, bueno, habla de la de Saturno, Júpiter, Saturno, Sol, Luna, Tierra, y luego, bueno, aunque la de Tierra no estaba, ¿no? Yo lo he entendido así, que llegó a la cuarta columna y a partir de ahí las fuerzas fue creciendo hasta la cuarta, que era la neutra, que es nuestra encarnación de la Tierra, y luego en las demás iba decreciendo él dice que los capiteles fueron los más simples, los de las 4 columnas últimas. Bueno, vamos a ir al... Perdona, es que ahí me has tocado también otro aspecto que toca las conferencias, esa que es impresionante. El tema de la evolución, que conlleva siempre una involución o un proceso eh, involutivo, ahí Regresivo, sí. sí, pienso que eso es una máxima que si la tienes en cuenta te quitan muchos errores, ¿no? Igual que durante una conferencia por lo menos habla de la mentira de la dualidad que nos han colado para quitarnos de la visión lo que es el concepto de triada, no sé si se dice así, es decir, no vale la divinidad y la no divinidad, o el infierno o el cielo, ¿no? Porque habla de una obra del paraíso, de no sé qué. Pero al montarnos esta película de dos cosas, ¿no? Bueno y malo, que además fue una cosa que hicieron en el concilio de no sé dónde, Sí, a de, esto se refiere a que eliminaron el espíritu y desde el exacto, concilio, el séptimo concilio era, no me acuerdo de dónde, de, sí, ¿de dónde era? Constantinopla, Constantinopla, exacto. y Constantinopla. a partir de ahí la Iglesia católica pues eliminó el concepto de espíritu y solo se centró en cuerpo y alma, eliminando lo real, a partir de ahí murió realmente, o sea, eso es un hecho desde lo religioso, pero un hecho absolutamente arrimánico. Eso sí. Totalmente. Y nuestros cerebros están profundamente condicionados por eso. Profundamente condicionados a verlo, especialmente en la época actual, ¿no? Eh, Nos en, con- en un, eh, en un contexto de dualidad, ¿no? O sea, todo es blanco-negro, todo es bueno-malo, todo es... Cuando en realidad la visión que defiende tanto la antroposofía como el cristianismo, como todas aquellas ciencias espirituales, disciplinas espirituales, es el de la Trinidad, ¿no? Aquella visión que está mirando desde más arriba, ¿no? Que no mira desde lo opuesto, sino mira desde un complemento, que es la Trinidad, ¿no? Que para mí en algunos sentidos vendría a ser la ruptura de la dualidad viendo, viendo las cosas de forma unitaria, ¿no? O sea, hay una unidad en esa tercera visión.
Pero recuerda, Antonio, que eso lo vimos en el libro de Alfred Schuster, en el de... eh, ahí, ¿cómo se llama? ¿El enigma del mal era? Sí, el enigma del mal. Ahí, en el libro ese de Alfred Schuster, que leímos en el ciclo ese del mal, hablaba justamente de esa dualidad de fuerzas que las llevaba al centro siempre, todo lo llevaba al centro. Y había una tabla donde establecía un montón de cualidades y cada una de ellas, la valentía y su contrario, y en medio la fuerza que equilibraba. Y todo había que hacer un esquema. Alfred Schutze sobre eso, súper interesante en ese estudio. Claro, pero hay que ver lo condicionado, ¿no? No se me ocurre otra expresión, ¿no? Lo fuertemente condicionado que estamos a pensar en términos duales, ¿no? Claro, O claro. sea, si no soy valiente, soy un cobarde, ¿no? Eso es. Eso es, ¿no? Y es tan Sí, sí, dañina sí. esa visión contrapuesta de las cosas, ¿no? Que es como se expresa la dualidad, ¿no? Cuando en Sí. realidad hay un punto de equilibrio en cada lugar, ¿no? Mira, Sí, aquí hablaba lo tengo aquí en el esquema, decía temeridad y cobardía, y en medio la valentía. eso. Soberanía, arrogancia contra complejo de inferioridad, en medio la autoestima. Mm. Indecisión o obstinación, y en medio la firmeza. Desorden y meticulosidad, en medio sentido del orden. Y así daba un montón Sí, de- sí. Me acuerdo que hicimos el diagrama y todo. Ujú. y cómo Y, tenemos ¿ves? que hacer ese esfuerzo de mantenernos ahí, en evitar Claro, esa dualidad. a través del recto pensar, ¿no? Llegar a eso que es esa visión trinitaria, ¿no? De las cosas, Mm, ¿no? En Claro. realidad es el punto de equilibrio, ¿no? Imaginaros hasta qué punto son inteligentes las fuerzas del mal, que hasta en un concilio dedicado al desarrollo espiritual de la más grande corriente, la cristiana y más extendida a nivel del mundo, hacen eso nada más empezar, antes de los, de los 10 primeros siglos. Y, pero eso, Siglo imaginaros, cuarto. es llevarnos a una materialización, porque ¿quién piensa así hoy, aparte de los seres humanos? Aparte de los seres humanos, ¿quién piensa así? Las máquinas, cero, uno. Es un Sí, los pensamiento códigos binarios, exactamente. binario, o cero o uno, o bien o mal, o sí o no. O sea, nos llevaron al principio de la humanidad a encorsetarnos en un pensamiento de máquina, no de ser humano. bueno, esta mañana justamente, al hilo de lo que tú dices, esta mañana me ha saltado un reel de esto de Instagram. Lo que pasa es que hay cosas de esas que no quiero subir al grupo Y no, porque... mejor porque Pero bueno, si no, os lo mando solo a vosotros. Y es impresionante porque hay una colega que le pregunta al chat GPT que no, si fuera el diablo, ¿qué haría para, para controlarnos a todos? ¿Qué instrumentos emplearía? Y es alucinante. Es alucinante porque es lo arimánico y lo luciférico que vemos que aplican desde la élite, eso es lo que propone el ChatGPT. bueno, ahí hoy he tenido yo una experiencia paralela pero diferente. Verás, porque yo sabía que había una publicación que hizo Rudolf Steiner durante poco tiempo, escribió en ella, que se llamaba Lux algo, ¿no? Y no me acordaba qué era. Y yo venga ahí en Google, Google ya lo tenemos asumido y no nos asusta, ¿no? Pero es que ahora algunas veces cuando lo pones en Google te dice, esto Sí, es, aunque no lo de la busques, IA. esto es solución. Yo no lo encontraba y no le quería preguntar a la inteligencia esa, a la IA. No quería, menos que urdiera en temas nuestros antroposóficos. Oye, pues coge y te lo saca a la fuerza. Pero al final
el único sitio, y lo sé no porque me metiera, sino porque te lo mandaba en las tres primeras líneas, que dio con ello. Se llamaba LuxGnosis. Ah, Lux, no, sí, Y sí. precisamente era de la revista de la que se extrajeron los artículos que luego configuraron cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Entonces, fijaros, yo tuve una intuición porque estaba yo ahí con el Lux y yo le quería poner un apellido de alguna manera. Le puse una cosa en latín, pero no estaba yo contento. Y al final, sin quererlo y intentando evitarlo, el que me ha dado la clave es la inteligencia artificial. Porque justo ese grupo precisamente quiere trabajar más profundamente todo el tema de ejercitación y se llamaba Lux Gnosis, la revista donde Rudolf Steiner dio todos los ejercicios de ejercitación. Fíjate. Muy, muy bien traído ese ejemplo, José Luis, porque realmente esa es la manifestación profunda, ¿no? O sea, todo es en términos de oposición, ¿no? Nos quieren llevar a eso, ¿no? Realmente, ¿no? Somos las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Estamos en ese punto en el que mmm, llegamos a ese punto de crispación que está llegando la humanidad actualmente, ¿no? Esas personas que están ahora mismo hacia la sensibilidad, ¿no? Y los otros que están hacia la brutalidad, ¿no? Y ahí está el peligro de la confrontación, ¿no? Muy bien traído lo de las máquinas y el código binario. Sí, sí, me ha venido de repente, no era algo que tuviera pensado, ha surgido aquí por nuestra conversación. Bueno, pues vamos a ello. Veis aquí con mucha actividad, pero porque estoy en cosas para vosotros y estoy aprovechando, estoy hiperactivo hoy. Bueno, vamos a leer el tema de la 240, ¿vale? Que vamos por la conferencia 8, creo que era, sí, la 7, la 8 ahora. Eh, Voy a sacarla. Estáis viendo, lo estaba haciendo con vosotros delante, ¿verdad? ¿Se ve cambiando o no? Ah, no, no. Sí, está cambiando, está Sí, cambiando. sí, sí. Bueno, lo voy a quitar para no marearos mejor. Lo hago por fuera porque si no es muy mareoso ahí cambiando. Eh, no, otra vez me he equivocado. Creo que nos quedamos en la 8.3, ¿no? Mm, Vamos a revisar lo que no me acuerdo. Eh, bueno, llegará. Vale. A ver, la 8.2, por un poco ver si acordarnos. Eh, Comparto. Mm, ¿Cuál es el origen de cómo contribuye la presencia de Micael a la superación del nacionalismo y el desarrollo espiritual de la humanidad? ¿Te suena a ti? ¿Os suena a vosotros? La 8.1 la vimos, sí, ¿no? Porque como mínimo la primera la vimos. Yo creo que nos quedamos hicimos la 8.1 y la 8.2, creo.
Y Léelo. estábamos en la 8.3. Vale. Venga, él nos propone como cuestión, ¿podemos saber cómo se produjo el descenso de la inteligencia en la evolución de la humanidad? Las almas humanas que estaban reunidas alrededor de Micael en el Sol, al terminar su regencia, justo antes del misterio del Gólgota, están conectadas ahora con el movimiento antroposófico. Ahí habría que hacer un poco de historia, ¿no? A ver si entre todos nos acordamos. O sea, las almas humanas que estaban reunidas alrededor de Micael en el Sol, o sea, que no estaban encarnadas, ¿eh? Estaban con Micael en el Sol. Al terminar su regencia, justo antes del misterio del Gólgota. O sea, el regente, justo cuando fue el misterio del Gólgota, un poquito antes, era Micael, ¿verdad? Son 7 arcángeles, 300 años por barba, 7 por 3, 21, 2100 años. Efectivamente, estamos en el 2025, ya en otra época ya avanzada de Micael. 100 años, sí, ¿no? Es decir, que estamos ahí ahora encarnados, se supone, en la antroposofía, los que estaban con Micael cuando era regente en la época de la Tierra de los años anteriores al hecho del Gólgota. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿O podéis aportar algo más? Sí, parece que eso fue así porque cuando se habla de que Cristo descendió, aquellas fuerzas que ya estaban desencarnadas y en el Sol, creo que Aristóteles era uno de los que se encontraba en esa esfera, se sintió abandonado, ¿no? Por aquello que lo vimos también anteriormente, ¿no? Hace poco. No recuerdo exactamente, creo que en ese mismo libro, ¿no? No Yo sé qué creo que antes. lo sustancial del asunto viene a partir de ahí, ¿eh? Para no pararnos en cosas que a lo mejor no nos traen mucha. Ujú. Sigo entonces. Micael y estas almas fueron testigos de la partida de Cristo desde el Sol para unirse con la evolución terrenal. Vieron cómo toda la inteligencia que una vez fluía solo a través del cosmos, ahora se trasladaba sobre la Tierra. ¿Vemos esa imagen? Lo que antes todo era por inspiración divina, ahora el hombre lo podía realizar conscientemente desde su propia inteligencia individual, empezar a, ¿no? Diría yo. ¿Y vosotros? Es que es tan fuerte que yo creo que párrafo a párrafo, si tenemos algo que comentar, mejor, ¿eh? Porque ponerlo luego todo en pie. Es, imaginémonos un grupo de personas que estando en su vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, están ya en un nivel elevado y tienen por destino estar aprendiendo en el Sol junto con Micael, que desde el Sol era el que le entregaba a los seres humanos la inteligencia para lo trascendental. Y allí, en ese Sol, también estaba Cristo, que también es un ser solar, aunque es un ser mucho más elevado, pero estaba sacrificado en el Sol, entiendo, no sé, Antonio, si eso lo compartes, ya preparándose para venir a la Tierra. Entonces, ese ser de Cristo en el Sol es como si cogiera toda la inteligencia del Sol que antes venía directamente y la depositara al alcance de todos los seres humanos en un proceso evolutivo a partir de él. No sé si Al lo entiendes. respecto, lo único que puedo aportar al asunto más bien es un dato, ¿no? Y uno tiene que poner ahí un ejercicio de fe, ¿no?
es que Cristo en ese momento, o el ser crístico, en ese momento era el regente solar, ¿no? ¿Tú crees que estás diciendo que era regente del Sol, pero lo equiparas a que Micael y Cristo en el Sol eran el mismo ser? No, estoy Ah, diciendo que era el regente, era el que se encontraba en el centro de ese coro de entidades espirituales, ¿no? Entidades divinas, ¿no? ujú, vale. Vamos, siguiente. A partir de la partida del Cristo del Sol, el nuevo regente, Orifiel, en el reino del Sol, estaba junto con las almas humanas que iban a ser sus sirvientes descendiendo al mundo terrenal en los primeros siglos del cristianismo. Cristo se va, se lleva la inteligencia al mundo, Micael termina su regencia, comienza la regencia de Orifiel, los que van a encarnar con el impulso de Orifiel serán los primeros después de haber sucedido el hecho del Gólgota. O sea, en algún sentido viene a ser como que esos seres que ya habían llegado a esa esfera y estaban ahí, vienen a apoyarse sobre el Cristo y a impulsar en la tierra el impulso del Cristo en el sol, Ujú. ¿vale? Entonces vienen para avanzar o para impulsar el cristianismo realmente, ¿no? Es lo que entiendo de ese párrafo, ¿no? Y la imagen queda como muy clara, ¿no? Sí. Es decir, los que estaban terminando con Micael estuvieron presentes hasta antes de que Cristo bajara a la tierra y después los que vinieron, esa generación ya se fue de nuevo al mundo espiritual y los que bajaron cuando Cristo ya había estado en la tierra y había que poner en marcha el cristianismo, era otro grupo y que estuvieron ahí arriba con las fuerzas de Orifiel. Eso es lo que entiendo. Y de alguna manera, aunque eran el grupo que estaba arriba, es el grupo que ahora mismo viene a realizar esa función, ¿no? De impulsar el cristianismo. En ese momento, después del Cristo, ¿no? Exactamente. Primero era necesario la llegada del Cristo Mm. Y luego el despliegue. y luego el despliegue. Vale. Hola, Joana, bienvenida. Gracias por estar aquí, guapísima. Hola a todos. Hola, Jana. Estamos, como quien dice, empezando. Antes de esto hemos divagado muchísimo. Pero igual te sirve de algo si revisas luego la grabación. Bueno, divagado no compartido. Vamos a darle y a veces inspirado, ¿no? Tampoco tenemos que ser tan humildes como poner no, perdón, a adjetivos peyorativos. Y ahora estamos leyendo todavía la conferencia del karma. Uf. Entonces, ahora, siguiente. En el siglo octavo, por fin, sobre la Tierra se pudo observar la aparición de los primeros pensadores con pensamientos propios y no inspirados. Micael y sus almas afines comprendieron que el poder que vieron descender y que perteneciente a su reino estaba bajo su administración, ya no estaba más en el sol. ¿Lo entendemos?
No me queda claro quién estaba encarnado en ese siglo octavo. Si eran los, los anteriores al cristianismo que estaban con Micael en el sol o los que bajaron con Orifiel. Habría que ver el literal. ¿Alguien lo ha revisado y se acuerda? Igual tenemos la clave más adelante. Seguimos entonces. El profundo secreto que era conocido por los iniciados en las antiguas escuelas, por las almas que fueron testigos con Micael de este evento en su descenso, fue reconocer que las fuerzas de Micael, la inteligencia cósmica solar, había descendido de los cielos y ahora estaba sobre la tierra. Por ello, los seres humanos estaban evolucionando y poseían una inteligencia individual propia. Se le pidió a Micael que permitiera que la inteligencia se desarrollara sin su participación hasta su próxima venida en 1879. Vamos a seguir un poquito más. La siguiente cuestión, la 8.4. ¿Qué corrientes y personalidades forjaron la inteligencia terrenal desde el impulso espiritual? Aquí nos va a dar claves. Porque si no, vamos a tener que volverlo a leer la próxima vez todo otra vez. ¿Sigo? ¿O cómo vais? ¿O queréis puntualizar algo para entendernos? Esto es tremendo. Y esto hay que tomarlo como visiones espirituales, que se dicen con unas palabras físicas que parece aquí de, ¿sabes? De un grupo de amigos para arriba y para abajo, ¿no? Pero eso es porque las palabras y los hechos que hay que utilizar son del mundo terrenal, pero esto sucede en unos ámbitos de interacción de seres espirituales de distintos ámbitos, superiores como los arcángeles y, y inferiores en comparación con esos arcángeles porque están en un proceso de evolución de encarnación en encarnación que son los hombres. Antonio, te veo una cara que me está asustando, ¿eh? Mm, No lo digo porque tú no te estés enterando, sino porque quizá yo estoy metiéndome en camisas de once varas, como se dice. ¿Bien o qué? ¿Seguimos? Bien, entonces, desde la época de Mahoma, a partir de los primeros califas en adelante, por cierto, ¿cuál era la época de Mahoma? ¿Alguien sabe año? Unos 6, 7 siglos después de Cristo. Ujú. La cultura árabe fue llevada desde Asia a través del norte de África hasta Europa, donde se extendió como resultado de campañas bélicas. La expulsión física de los árabes dejó un impulso espiritual fundamental. En el siglo VIII y principios del noveno, bajo el mandato de Haroun al-Rashid y su consejero iniciado en los grandes secretos orientales sobre el origen de la inteligencia solar, se concentraron todos los tesoros de la sabiduría, del arte y de las verdades de la vida religiosa que se encuentran en Oriente teñidas por el maometismo. En los días en que en Europa, en la corte de Carlomagno, que era contemporáneo de Harón al-Rashid, los hombres estaban ocupados en reunir los primeros rudimentos de la gramática y todo estaba todavía en un estado de semibarbarie. Allí floreció en Bagdad ese brillante centro de la vida espiritual oriental de Asia.
Es decir, que mientras en Europa, en lo que era el imperio de Carlomagno, se estaba empezando a florecer el conocimiento, el arte, en la parte de Asia era algo ya muy avanzado como contraste. El aristotelismo se extendió lentamente por Europa, mientras que el platonismo tomaba la delantera y propiciaba el establecimiento de escuelas. Una de las más importantes fue la escuela de Chartres en el siglo XI y XII, con su máximo exponente, Alanus ab Insulis. Aquí hay que tener en cuenta las diferencias que ya hemos hablado en estas conferencias sobre lo que es el conocimiento de Platón y de Aristóteles. El de Aristóteles como más profundo, más de buscar la verdad también, no solo en lo material, sino también una verdad que trasciende lo material. Y creo que el platonismo, la tendencia era más mecanicista y lo que ha llevado al desarrollo de la ciencia materialista. ¿Es así o no? Bueno, lo que se comentó en su día sobre ese punto que estás diciendo, José Luis, es más bien que eran dos diferentes perspectivas, ¿no? Y quizás la perspectiva de Aristóteles se caracteriza por ver el espíritu en la materia, o sea, coincidiría un poco más con lo que sería la visión del entendimiento y la comprensión de la antroposofía, y la visión platónica sería el mirar el espíritu desde fuera de la materia, ¿no? Eso es quizás, hacia grosso modo, lo que puedo resumir, ¿no? Sí, cierto. Ujú. Muy bien. Bien, finalmente, pero bueno, finalmente, sí. Vale. Pero la inteligencia terrenal, impulsada tras el arabismo, suscitó en el siglo XVII, gracias a la reencarnación de Harón al-Rashid y su consejero en las personalidades de Lord Bacon de Verulam, padre del pensamiento empírico en Inglaterra, y de Amos Komensky, el gran formador educativo en Centroeuropa. Todo este movimiento espiritual subyacente bajo lo cultural es el sustrato del suelo en el que hoy tenemos que sembrar las semillas de la antroposofía. Debemos reflexionar profundamente sobre la realidad interna y espiritual que hay detrás de los movimientos religiosos y culturales. Bueno, to be continue. No sé si queréis comentar algo, pero vamos a ver, poco a A poco mí irá se me eso. viene, a mí se me viene se me venía cuando leía esto esta tarde, esta mañana, que hay, mm, igual que en su momento estaba la Biblioteca de Alejandría, que se destruyó y todo eso, después todo ese conocimiento se traslada a Bagdad. En Bagdad hay otro gran centro, otra gran ciudad de sabiduría, que es donde yo creo que desde el siglo 7, 8, hay ahí como 4 o 5 siglos con todo ese boom también, que hace que a través de, como dice ahí, África y, digamos, por la parte baja, vuelve otra vez por la reconquista arábica, vuelve otra vez con los tintes cambiados hacia Europa. eh, y de alguna manera todo eso después también se pierde, porque toda esa biblioteca que hubo ahí en Bagdad y todo eso se la cargaron también después los mongoles, por lo visto, en el siglo XII, XIII, por ahí.
Y todo eso vuelve otra vez a Centro Europa y ahí, digamos, lo centra en la escuela de Chartres más o menos, en toda esa época. Es como que hace que como que el conocimiento, entre comillas, se mantenga. Es un poco lo que veo yo ahí, en tanto entre lo aristotélico y como en lo platónico, ¿no? Que son las dos corrientes que después la antroposofía de alguna manera, como dice ahí un poco al final, tiene la labor de unir en el siglo XVIII-XIX. Ujú, exacto. Más o menos algo así es lo que yo esta mañana un poco veía, ¿no? Ujú, genial. Pues gracias, José Antonio. Ahora con eso nos queda más claro. Lo dejamos ahí y vamos a ir a la inmortalidad del alma, ¿no? Eh, eh, Yo os tengo que dejar, os veo el ratillo que queda en diferido. vale, José Antonio. Espérate un segundito, a ver si te acuerdas tú por dónde íbamos, porque estoy viendo y no lo tengo señalado. ¿Te puedes un segundito lo comparto Venga, y te acuerdas tú más o menos que tú tienes buena memoria para estas cosas? Yo creo que era el cuarto día, ¿no, José Luis? Era el cuarto día, pero no sé si lo habíamos empezado, ¿acordáis? No, no, no lo empezamos. No lo habíamos empezado. Ah, vale, pues entonces genial, ya está aquí. Vale, venga, pues te liberamos, José perfecto. Antonio. José Vale, Antonio, buenas pues noches. ya. Buenas Chao. Venga, noches. buenas noches. Chao. De mañana os veo. Hasta mañana. Pepe, ¿tú estás vivo? Sí, perdona, que esta parte no, no la he podido leer porque no sabía dónde buscarla y eso esta mañana. Y entonces pues estoy descolocadillo, pero que pues, estoy siguiendo. Vale, vale. Luego te mando yo el enlace para que lo tengas ahí al hilo, ¿vale? Ok. Uf, bueno, si queréis ir leyendo vosotros, Antonio, ¿quieres tú leer? ¿Que eres el precursor además de este texto? Venga, vamos allá, por haberlo propuesto. Como castigo, como honor, Dale, como honor. un poquito más grande, por favor. Ahí está bien, perfecto. Sí. Cuarto día, la corriente de Cristian Rosa Cruz. Vale, le doy, ¿no? Sí. Hoy nos ocuparemos con la segunda gran corriente espiritual. Es en cierto sentido opuesta a la primera corriente que ayer denominamos comprensión del espíritu. A la segunda corriente se le puede denominar actuar en y con el mundo. Es la corriente que dirige Christian Rosacruz. La gran pregunta es, ¿quién era Christian Rosacruz? Esta individualidad inició su último ciclo de encarnaciones solo en el siglo XIII, en el momento en que la humanidad estuvo madura para el desarrollo de la inteligencia individual. Pero la corriente de los Rosacruces es mucho más antigua que la de la antroposofía. La encarnación Rosacruz más conocida de la antigüedad es Hiram Abid, el maestro constructor del templo de Salomón. Salomón, en su visión espiritual, sabía determinar las medidas y proporciones del templo. Sabía percibir el aspecto que los poderes espirituales querían que el templo tuviese. Pero no sabía hacer los cálculos exactos para la construcción concreta. Para ello necesitaba un arquitecto que supiese manejar la materia terrestre, que pudiese construir la realidad terrenal, algo. No contaré aquí la leyenda del tiempo completa. Rudolf Steiner dedicó unas cuantas conferencias a ello, reunidas en la publicación tal. Allí se describe el drama que se desarrolla entre Salomón e Hiram. El primero, descendiente de Abel. El segundo,
descendiente de Caín. Efectivamente, tal drama radica en la oposición entre Abel y Caín. Es conocida la historia de la Biblia. El primero es pastor y sacrifica un cordero de su rebaño. El segundo es agricultor y sacrifica los frutos del campo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El primero deja las cosas tal como son, vive en armonía con la naturaleza. El segundo quiere transformar la tierra, refinarla con sus manos y cultivarla. Caín ara la tierra, siembra y cosecha. A través de su trabajo, las fuerzas del sol pueden unirse a la tierra. Yahvé, el Elohim o el Eloá sol lunar, rechaza estas fuerzas solares y con ello también el sacrificio de Caín. Así se genera una dualidad en la evolución de la humanidad. Hay personas que saben y personas que pueden. El fundamento más profundo de la corriente Rosacruz es el deseo de transformar la Tierra convirtiéndola en un templo. Esto está relacionado con un enigma profundo de la evolución de la Tierra y la humanidad. Tal como saben los conocedores de la obra de Rudolf Steiner, no solo cada hombre atraviesa cada vez una nueva encarnación, sino que también la Tierra lo hace. La Tierra, tal como hoy la conocemos, ha pasado ya por 3 encarnaciones. La primera, llamada por Steiner el antiguo Saturno, la segunda, el antiguo Sol, y la tercera, la antigua Luna. La cuarta, la Tierra. Después de la actual apariencia de la Tierra, seguirán otras 3, sucesivamente llamadas Júpiter, Venus y Vulcano. La próxima encarnación de la Tierra, la de Júpiter, será muy distinta de la actual. Entonces ya no habrá materia. La base de Júpiter será el éter. Así, igual que en los hombres, la esencia de la actual existencia terrestre irá hacia la próxima fase, la de Júpiter. Para ello es necesario que la Tierra sea transformada, reformada, pero que suba al texto. Han de hacerlo manos humanas. Todo aquello que el hombre refine, todo aquello que transforme de naturaleza en cultura, eso forma la semilla para la próxima encarnación de la Tierra. Todo lo demás se perderá. La tarea caínita es refinar. Veamos lo que se sabe de las encarnaciones de Christian Rosenkreuz. Pfeiffer me informó de la afirmación de Rudolf Steiner de que Josué fue quien guió al pueblo judío a través del Jordán y conquistó Jericó. Después está la encarnación como Irán Abid. Seguidamente hay una encarnación en la cual la corriente de Caín se une a Cristo. Christian Rosenkreuz aparece entonces como Lázaro, quien muere y es resucitado por Cristo. Atraviesa una iniciación, con Cristo como hierofante. Lázaro resucitado es el mismo Juan, el discípulo del cual se dice en la Biblia que Cristo lo amaba. No sé si queremos ya comentar algo o seguimos leyendo aquí. Porque estamos acumulando mucho texto, ¿verdad? Ahí has leído una frase, un trocito. Ahora me estoy acordando, porque yo esto lo leí hace un tiempecillo. Y ahora estoy cogiendo la idea. Pero has leído una cosa muy interesante. Eso que ha dicho que o sea, que la naturaleza debe de ir pasando a cultura porque todo lo demás desaparecerá. Sí, eso que es porque... Hace unas pocas de línea arriba. Sí, exactamente. Yo, lo que habla de la función de la personalidad del cainita, ¿no? Que es aquello que es, a través de su actuar, refinar la naturaleza, lo material, ¿no? Y elevarlo, de alguna manera, ese impulso es el que nos va a llevar a convertir eso en pasar de la materia para llegar a ser materia refinada, por expresarlo así, que nos llevará a lo que será la siguiente etapa planetaria de Júpiter, ¿no? Pero Es habla de, el papel que es aquí, así de forma resumida, están los que saben, están los que hacen, ¿no? El que puede y el que sabe, ¿no?
El que sabe sería la corriente de Abel, los abelitas, y los cainitas son los que pueden, los que hacen. Ajá. Uno Vale. es el pastor, que es el que quiere las cosas tal y como la naturaleza lo ha entregado. Eso correspondería al impulso abelita, el impulso de Abel, y de otra parte sería el impulso del agricultor, que es Caín, ¿no? Y Caín es el que de alguna manera eleva a través del arte, a través de su transformación manual, o sea, de su actuar, eleva eso a un estado de refinamiento, ¿no? Ahí está también el impulso de los artistas, ¿no? Y a pesar de que en la leyenda eso viene expresado como uno mata al otro, como un impulso homicida sobre su hermano, Abel, en realidad, si lo interpretamos en términos esotéricos, vendría a decir como ese primer hombre que sale del impulso natural, ahora mismo es refinado con el impulso cainita, ¿no? Viene a ser sustituido por el impulso cainita. Aunque eso está en la humanidad actual, eso sigue estando, yo pienso también, ¿no? Así lo observo en mí, por ejemplo, sigue estando. Sin embargo, el impulso cainita no es el asesino, sino es el que viene a sustituir ese impulso inicial, ¿no? Ujú. Si bien todo eso del que sabe y el que puede, y eso se va alternando a lo largo de esto que estamos trabajando, que hemos llamado karma de la sociedad antroposofia, que se llama así, ¿no? El texto, creo. Eh, es como una historia, es como contarnos la historia desde el punto de vista de las cosas que pasaron a nivel de direcciones, ¿no? De direcciones de por dónde tenían que ir encaminando la humanidad. Pero volviendo al tema este de que la naturaleza pasará a cultura, porque si no lo que quede que no pase a cultura desaparecería, también lo veo relacionado con esto que hemos visto dos párrafos un poquito antes, cuando estaba hablando de que la Tierra pasará a Júpiter y en Júpiter habrá éter. Entonces, la cultura es algo como el éter, es algo que no es materia. En cambio, en la fase en la que estamos, la Tierra, la naturaleza que entendemos, vaya, la naturaleza tiene distintos aspectos, pero tiene una parte bastante material, ¿no? Bueno. Sí, total, yo también lo veo. O sea, estamos ahora, pues bueno, experimentando también esa otra parte, ¿no? O sea, ya no podemos tampoco hablar en términos de eso es eh, exclusivamente material, ¿no? O sea, ya también hay ahí el actuar del hombre, por lo visto llevará, liberará, por decirlo así, de alguna manera, nos llevará a un estado diferente, ¿no? Hay muchas conferencias que hablan sobre eso, ¿no? Y se dicen cosas asombrosas, como que lo que hoy, por ejemplo, es una máquina, en ese otro estado etérico del planeta, eh, será un impulso que vendrá de alguna manera en reflejo de lo que se ha hecho con esa máquina aquí, en esta existencia actual, ¿no? Son cosas muy asombrosas, ¿no? Sí. Una araña, ¿no? Era una alimaña, un Ujú. ser. O sea que todo lo que estamos haciendo ahora, en encontrarnos con la materia, trabajando con ella, elevándola, por decirlo, va a tener una repercusión en ese otro momento planetario, ¿no? En ese momento etérico, ¿no? O sea, eso implica una responsabilidad tremenda con lo que estamos haciendo ahora con las máquinas y, ¿no? A través de las máquinas. Bueno, no solamente en el aspecto mecánico, ¿no? Sino en nuestras relaciones también, ¿no? Que en otra sección, mm, también el abelita y el cainita, pues bueno, son dos partes también de nuestra condición humana, ¿no? Porque nosotros no podemos olvidar, y en eso Pepe creo que lo matiza bien ahora aquí, ¿no? Estamos constituidos de materia. Y ese impulso inicial, pues, de alguna manera, yo lo siento, por ejemplo, actuando todavía, ¿no? Sí, en los roles que nosotros como seres humanos hacemos
en la Tierra, y incluso en una misma encarnación podemos ser Caín y Abel, ¿no? El funcionario y el emprendedor, el autónomo, ¿no? Por ejemplo, llevándolo a un campo de las profesiones, ¿no? Ahí están también esas dos cualidades. Claro, incluso la obsesión de la palabra cultura, ¿no? La cultura es aquello que se ha cultivado. Ahí está Ujú, también en la imagen esa el agricultor, ¿no? Que de ujú. alguna manera es lo que trae la humanidad, ¿no? Esto es lo que la humanidad también aporta, ¿no? Es curioso, los agricultores son cainitas y los pastores, Así es, eso así lo determina Liefeld ujú, en ese cuarto día, ¿no? Dice que los sabelitas son aquellos que quieren la naturaleza tal y como es, o la naturaleza de las cosas tal y como son, ¿no? Y estos corresponderían con la labor del pastor, ¿no? Y el agricultor, que es el que está refinando de alguna manera, ¿no? Llevando a la cultura, esa aportación humana, corresponde con el impulso del agricultor. Y así es históricamente, ¿no? O sea, primero éramos recolectores, después ujú, somos agricultores, ujú. con lo que eso implica, ¿no? La evolución de la cultura como tal, ¿no? Las ciudades como tales empiezan a existir cuando ya las poblaciones humanas dejan de ser nómadas, ¿no? Recolectoras. Ahí empieza la civilización como tal, ¿no? Qué manera de hacernos pensar hasta cosas insospechadas, ¿eh? Madre mía. Bueno, ¿qué hacemos? Continuamos un poquito más, ¿verdad? Claro, a ver si nos da tiempo a casi dejar este cuarto día, que tampoco es tan largo, ¿no? Bueno, sí, no es corto, ¿eh? No, no es corto, pero vamos allá. Lo pongo. Estábamos aquí donde lo amarillo. Si alguien puede seguir con la lectura, Para mí es complicado porque no tengo aquí esto muy claro para poder leer. Perdón, yo estaba hablando, pero con el micro quitado. ¿Sigues tú, Antonio? Que tú vas muy bien. Además, como tú te has visto el libro y el tema lo controlas y lo has querido compartir, creo que contigo vamos muy bien. Como Sí, Antonio, dale, dale. Antonio, venga, me ha sido otorgado, ¿no? El honor de seguir. sí. Es el único de los discípulos que está bajo la cruz. También él es el autor del Evangelio. Eso hablando de San Juan, ¿no? De Juan, Ah, sí, el que era sí, sí. Lázaro, ¿vale? Por Ujú. O meter en contexto. sea, se ha remontado, o sea, Cristian Rosal Cruz se ha remontado a que es Juan el redactor del Evangelio de Juan, ¿eh? Sí, 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 que muere y es resucitado por Cristo, ¿no? Y yo, mira, creía, y hay una matización, ¿eh? Creía que porque se suele decir además en los círculos antroposóficos, ¿no? Que Lázaro es la primera y la última iniciación de los antiguos misterios, la primera iniciación cristiana, es lo que se suele comentar, ¿verdad? Sin embargo, no sé si cuarto o quinto día,
Littlewood viene a decir que realmente esa iniciación de Lázaro para pasar a llamarse Juan no es la primera que se hace, es la segunda. La primera, lo expresa aquí la quinta, habla del joven de Naín. Y es verdad que en el Evangelio viene así, como que Cristo resucita ante a otro personaje, antes de Lázaro. Pero bueno, sigo adelante. Vale, venga. Bueno, Cristo era ahora, ¿no? Es el único de los discípulos que está bajo la cruz. También es el autor del Evangelio según San Juan y del Apocalipsis. Friedrich Rittelmeier, el primer dirigente de la comunidad de cristianos, una vez me contó que conocían unas cuantas encarnaciones posteriores de Cristo Rosa Cruz. En todas había sido mártir. En ellas quería llevar hasta el extremo la imitatio Christi, o sea, la imitación de Cristo. Aproximadamente en el 1230, siendo niño, se le reconoce como futuro gran guía de la humanidad. Rudolf Steiner dio importantes informaciones sobre esa encarnación, publicada bajo el título, no lo digo en alemán. En esa encarnación se reúnen alrededor de un joven Cristo Rosa Cruz 12 representantes de la sabiduría universal y dejan confluir en él toda la sabiduría. Experimenta todo aquello, pero muere poco después, en menos de 20 años, con menos de 20 años. Vuelve a nacer en 1378, a principios del siglo XIV, hace grandes viajes y en 1459 ha llegado al punto de recibir la iniciación como hermano de la Rosa Cruz. Esa iniciación está descrita en las bodas químicas, yo creo que aquellas bodas alquímicas, ¿vale? De Cristo Rosa Cruz. El hierofante es nada menos que Manu. Así vemos que siempre un guía de la humanidad ayuda a otro. La corriente Rosacruz debe quedar en un principio en lo desconocido. Se trabajaba hacia el interior. Por ejemplo, en la alquimia no era importante el resultado, sino el acto en sí y la vivencia de la acción. ¿Qué sucede cuando se evapora la materia firme y cuando el vapor se vuelve a condensar? Cuando algo se diluye y la dilución se cristaliza de nuevo. El alma del alquimista vive interiormente con esos procesos. La gran pregunta era, ¿cuál es el quinto elemento por encima de los cuatro? Tierra, agua, fuego. Espero que suba el texto. Aire, fuego. ¿Cuál es la quinta esencia? Era el mundo etérico, cuya existencia presuponían los alquimistas, pero que aún no podía ser encontrado. El alquimista sentía que la materia tiene que ser transformada en la quinta esencia, en el éter. Pero todo aquello no sucedía a la luz pública. Era una regla absoluta que el Rosacruz tenía que trabajar en lo secreto. El Rosacruz, que era descubierto, debía abandonar su casa ese mismo día, para empezar en otra ciudad, bajo otro nombre, una nueva vida. Esta y otras medidas eran necesarias para escapar de la Inquisición, que en caso contrario, sin duda, hubiese hecho la vida imposible a los Rosacruces. Solo 100 años después de su muerte se podía hacer público que Cristian Rosacruz había vivido. Esta regla sigue vigente también para las encarnaciones siguientes. Desde entonces ha habido en cada siglo una encarnación de Cristian Rosacruz. Cuando se le preguntó a Rudolf Steiner si Cristian Rosacruz estaba encarnado en su tiempo, respondió afirmativamente. Pero cuando se le preguntó en dónde estaba, dijo, no es posible decirlo. La tarea de Cristian Rosacruz se refiere a la transformación de la Tierra hasta Júpiter. ¿Qué sucede cuando el hombre ara la Tierra? Cuando elabora preparados según principios alquímicos que traen fuerzas etéricas a la Tierra. Entonces, cada vez es refinada una partícula de la Tierra. Pfeiffer, quien trataba con los seres elementales como si fueran sus compañeros de juegos, relata cómo estos seres cambian cuando el hombre trabaja la Tierra. Son ayudados en su evolución por el trabajo que el hombre realiza en la Tierra. ¿Quiénes son los Rosacruces modernos? Quienes trabajan en el refinamiento de la materia. Rudolf Steiner dijo una vez,
La tierra ha de ser convertida por los hombres en obra de arte. Solamente esa obra de arte podrá ser una semilla para una evolución siguiente. Todo el resto decaerá. Ya lo dije anteriormente, hay que buscar los rosacruces modernos entre los agricultores biodinámicos. Mirad el trabajo con los preparados. Son enterrados en verano o justo en invierno, cuando son desenterrados. Se los cuelga en un árbol alto para que se penetren de las fuerzas del aire y de la luz. Se puede ver que en muchos aspectos se trabaja con los 4 elementos, igual que se hacía en la alquimia. ¿Qué significa esto para un hortelano que en algún lugar remoto se afana en soledad día tras día para conseguir sobrevivir con su trabajo, elaborando un montón de compost? Transforma un pedazo de tierra y eso tiene un valor eterno. Cuando te encuentras en la corriente del Erkenntnis, es demasiado fácil, y eso quiere decir entendimiento, es demasiado fácil mirarles por encima del hombro y decir, ni siquiera es capaz de meditar. Pero elaborar un montón de compost también es una meditación Rosacruz. Un segundo grupo de Rosacruces se encuentra en los farmacéuticos antroposóficos, quienes elaboran los medicamentos. Por ejemplo, cuando ves Bala, una empresa que produce medicamentos antroposóficos, también allí se encuentran procesos alquímicos. Allí, por ejemplo, se pone la materia bajo la influencia del gran ritmo del día y noche, del sol de amanecer y del sol de atardecer, del sol del invierno y del sol del verano. Rudolf Steiner fue quien indicó cómo se podían elaborar los preparados y los medicamentos, pero él no era agricultor ni farmacéutico. No era su destino ejecutar aquel trabajo con sus propias manos. En un momento dado, me acostumbré a lo siguiente. Cuando prescribía un medicamento a un paciente y tenía en mis manos el frasco preciso, por ejemplo, árnica D20, pensaba, aquí tengo un pedacito de tierra transformada. Las sustancias de la planta árnica han desaparecido completamente del líquido, pero se salvaguardó su estructura etérica. Este aspecto contiene ya un poquito de la sustancia de Júpiter y hay que considerarlo con gran respeto. Aquí se tiene ese respeto. Como médico o como paciente, el medicamento trabaja mejor. Aprendí aquel respeto de mi amigo Herbert Hahn, quien vivió en Holanda durante largo tiempo. Hahn era capaz de beber un vaso de agua con gran respeto. Entonces decía, esta es agua buena. Una vez contó que estaba sentado con Rudolf Steiner en una terraza y pidió un café. Cuando llegó el café, Steiner echó los azucarillos y miró de la taza durante mucho tiempo, dentro de la taza durante mucho tiempo. Hahn, cuando ya la situación se prolongaba penosamente, preguntó por qué lo hacía. Entonces, dijo Steiner, si la gente supiera el proceso universal que se desarrolla cuando se disuelve el azúcar en el... Espero que suba. En el café, entonces Hahn decía, Steiner no toma café, sino procesos universales. Tales cosas solo se podían escuchar de Herbert Hahn. Tenía la sensibilidad para ese tipo de cosas. Por eso se enteraba cuando sucedía algo así con Steiner. En el movimiento médico antroposófico se pueden encontrar médicos que son verdaderos rosacruces. Piensan en términos de medicamentos. Ven un paciente y saben intuitivamente árnica o aurum. Para ellos, el diagnóstico es el medicamento. El mejor ejemplo era Hilma Walter, una colaboradora de Ita Beckmann. Siempre anotaba lo que Rudolf Steiner decía durante las conversaciones sobre los pacientes. Sobre ello escribió más tarde un libro. Mi destino fue ir a Ascona después de la Segunda Guerra Mundial para recobrar fuerzas, cuando estaba agotado por el hambre. Y aquí se dice en una nota del texto del traductor, en Holanda se pasó mucha hambre en el invierno del 44 a 45 a causa de la guerra. Y por el duro trabajo en el Sonnenhuit. Allí había una filial de la clínica de Ita Beckmann, de Arlesheim.
fue ingresado en una habitación con Albrecht Stronghen, quien tenía los mismos problemas. Estaba un día mirando por la ventana, tenía una magnífica vista sobre el lago Maggiore, cuando vi abrirse una puerta y salir una figura con una capa negra. Miraba prudentemente a su alrededor y desaparecía hacia las laderas de las montañas tras la ciudad. Era Hilma Walter. Iba a recolectar plantas. Al volver, 2 horas después, preparaba los medicamentos que daría ese mismo día a los pacientes. Una vez le dije, medio en serio, medio en broma: Hilma, puedes darme tratamiento, pero no quiero más de 17 medicamentos distintos al mismo día. Claro que fue un comentario impertinente, pero ella hacía trampa y juntaba 4 o 5 cosas en una inyección. Hilma Walter tenía un gran entendimiento de la constitución humana. Veía ante su ojo espiritual los complejos procesos vitales y sabía qué combinación de medicamentos pertenecía a cuáles procesos. No sé si en algún momento queréis pararme, ¿vale? No, sí, es un relato muy bonito que yo creo que merece la pena seguirlo. Vale, no lo digo en el sentido de si alguien quiere comentar algo, ¿no? Sí, está hablando de homeopatía, no sé si Sí, todos estos exactamente. principios que ha estado refiriendo hacia atrás no eran medicamentos homeopáticos, sino eran homeopatía. El árnica, no sé si decía la 9CH, y creo que todo lo que esta antróposofa Hilma. médica o farmacéutica, por lo que ha referido ahí, trataban con homeopatía. Sí, y aquí lo que me parece relevante también, Pepe, es que él dice que ya todo eso lleva un poquito de Júpiter, o sea, estamos ya actuando, estamos ya de alguna manera entrando en contacto, en comunicación con esas fuerzas jupiterianas que vienen a ser las fuerzas del éter. Efectivamente. O sea, el tema de la homeopatía, cuando tú llegas a una dilución de la 5CH, realmente ya el número de Avogadro o sea, en esa dilución, digamos que no habría partícula, ¿no? Entonces, lo que el medicamento homeopático aporta es eso, es como una estructura etérica del principio de la especie de donde se tome, ¿no? Es muy interesante eso. Bueno, ¿Sabes, son casi sabes que media, Pepe si queréis existe, seguimos o dejamos. Pepe, ¿sabes que existe medicamento homeopático que desarrolló Rudolf Steiner junto con Nita Bergman? Bueno, y luego toda la sucesión, la clínica de Veleda y la clínica que la nombra aquí también de Bala. Sabes Claro, que sí. hay en la medicina antroposófica se trata con medicamentos antroposóficos, que no solo siguen las técnicas habituales de los medicamentos homeopáticos, sino que Homeopático. además tienen también esa, eh, esa correspondencia con los estados planetarios, y la prescripción es de acuerdo también a la, a la configuración del ser humano, teniendo en cuenta su ser relacionado con el cosmos. Hay una cosa que yo quería investigar con respecto a esto, porque hay unos medicamentos, unos preparados, que se preparan con mucha, ¿cómo se diría? Minuciosidad en el sentido de la recolección, de tal. Son las especies espargíricas. No sé si, bueno, has La escuchado algo de eso. espargiria, Pero sí. sí, lo de la espargiria es un, digo, bueno, esto quizás pueda tener que ver con el mismo sentido de la agricultura biodinámica, y quizás estos productos espargíricos hayan salido quiero investigar eso. No, esos productos no han salido de la antroposofía. Son productos que se dicen productos alquímicos. Pero bueno, no los conozco tampoco, pero no tienen que ver con la antroposofía, la espargiria. Tú decías, tú decías, Antonio, de parar ya. ¿Qué hora es? Bueno, como se quiera, ya la verdad es que son y Sí, media. Si queremos despedir la sesión, sí, pues claro. procedemos. Además, habíamos dicho de, de hacer lo de la piedra, parar incluso 15 minutos antes para hacer
las meditaciones de la piedra. Pero bueno, hoy, como hemos estado entre nosotros haciendo un largo recorrido eh, a través de nuestros propios pensamientos al principio de la sesión, pues si queréis o leemos la piedra o lo dejamos aquí como vosotros queráis, como tengáis tiempo. Bien, yo por mí, si queréis leer la piedra, nos despedimos ya así directamente, ¿no? Ujú. Con la piedra, ¿verdad? Sí, sí, pero claro, sin trabajar más, porque ya se hace tarde, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo Sí, ya sí, que no, descansar. sin trabajar ya más. Vale, pues voy a sacar la piedra. Bueno, ha salido directamente, no es muy largo. Podemos, ya que dijimos de ir haciendo las meditaciones, vamos a hacer la meditación del jueves. La última que hicimos fue la primera, la del miércoles. Si os parece, en vez de leerla de principio a fin, leemos la meditación del jueves, cuando Rudolf Steiner hizo el segundo ritmo de explicación sobre la parte rítmica de la piedra. Ajá. Bien, sí, mis queridos amigos, de nuevo, dejemos llegar a nuestros corazones las palabras que han de darnos de forma correcta el autoconocimiento necesario desde los signos de los tiempos. Alma humana, tú vives en los miembros que por el mundo del espacio te llevan al ser de los mares del espíritu. Ejercita el recordar espiritual en lo hondo del alma, donde en el imperante ser creador de los mundos se genera el propio yo en el yo de Dios, y de verdad vivirás en la esencia cósmico-humana. Antonio, ¿puedes tú leer la siguiente? Alma humana, tú vives en el latir del corazón y del pulmón, que a través del ritmo de los tiempos te conduce al sentir de la propia esencia anímica. Ejercita el contemplar espiritual en el equilibrio del alma, donde las fluctuantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo al yo cósmico. Y de verdad, sentirás en el actuar anímico humano. Joana, ¿puedes leer tú el siguiente? Sí, alma humana, tú vives en la cabeza en reposo que desde los fundamentos de la eternidad te revelan los pensamientos cósmicos. Ejercita la visión espiritual en la calma del pensar, donde los eternos fines de los dioses donan luz de esencia cósmica al propio yo, para su libre voluntad, y de verdad pensarás dentro de los fundamentos espirituales humanos.
Bueno, me estaba despidiendo, dándoos las gracias y a los que nos van a ver más tarde, animándolos para que nos acompañen la próxima vez. Así que ha sido genial, ha sido muy bonito, es un verdadero disfrute. Estemos más o estemos menos, los que estamos aquí lo disfrutamos. Así que los demás os animamos a que también lo estéis. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Venga, que tenga buena noche, chao. Buenas noches. Chao.